Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy vamos a visitar el Museo Casa de la Bola. Se trata de una casa que fue construida en el siglo XVIII. Ahorita estamos viendo solamente el exterior, ya les contaré a detalle la historia del lugar. No dejan grabar ni tomar fotografías del interior del lugar, ni siquiera con el celular. Solamente se puede en el vestíbulo principal y en el jardín. Esos espacios sí se los voy a mostrar sin problemas. Para el resto de las salas, mientras les voy platicando la historia del lugar, les voy a mostrar imágenes que fui encontrando en internet. Ahora bien, en el canal 11 hay un programa llamado De Todo, que muestra reportajes de muchos temas, de leyendas, de lugares, de comidas tradicionales, entre muchas otras cosas. Por eso se llama así, De Todo, porque muestra de todo. Bueno, en ese programa, en una ocasión, se realizó un reportaje en el interior de la casa, y ahí sí permitieron grabar, obviamente porque ya es una televisora. Si ustedes quieren conocer las salas a través de un video, pueden ver este programa. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que puedan verlo. Como les había comentado, en estos momentos estamos viendo su fachada. Cuando ustedes escuchan Casa de la Bola, pues como que tiene un nombre raro. ¿Por qué se llama así? Y de hecho, la respuesta sigue siendo un misterio. Hay dos leyendas que se cuentan en torno a su nombre, y una de ellas tiene que ver con la fachada, por eso se las estoy mostrando. Se dice que esta casa se llama así porque en su época de esplendor tenía una escultura de una bola en su fachada, y de ahí vino el nombre. La otra leyenda dice que en esta casa se llegaron a reunir manifestantes o anarquistas. A estos grupos de personas, en esa época se les conocía como bola. Entonces las personas decían, vamos a la casa de la manifestación o vamos a la casa de la bola. Y de ahí se quedó ese nombre. Pero les digo, en realidad hoy en día es un misterio. No se sabe realmente por qué se llama así. Cerca de este lugar también se encuentra el Parque Lira. Aprovechando que no pudimos tomar fotos, les voy a mostrar un pequeño video de este parque, que es muy icónico de esta región, en Tacubaya, para que no se queden con la sensación de que no conocieron ni recorrieron nuevos lugares. También para ingresar a este museo deben hacer una cita previa. En la descripción del video les voy a dejar el enlace en donde pueden programarla. Y bueno, vamos a ingresar. Tenemos una fotografía del vestíbulo. Ese día que yo fui, también hubo un concierto de canciones religiosas, debido a que fui en Semana Santa. De hecho, como les había comentado, yo elijo al azar los museos, entonces no conozco la información de ellos o los eventos programados que hay. Me gusta cuando voy a los museos y mi visita coincide con algunos eventos culturales que estén en ese momento y que yo no sé que había. O sea, me gusta que coincidan esos eventos culturales con el azar con que yo elijo los museos. Ahorita les voy a mostrar algunas canciones que se cantaron en aquella ocasión. Ahora vamos a ver una vista general de todo el vestíbulo de la casa. En este espacio es donde siempre se realizan actividades culturales. Por ejemplo, de fondo estamos viendo el coro que cantó en aquella ocasión. Cuando agendamos nuestro recorrido, el guía nos lleva a través de las habitaciones que están en el piso superior. Cabe destacar que la visita a este museo no se puede hacer de forma personal, ni sus salas se pueden recorrer de forma libre. Solamente se puede realizar el recorrido mediante la programación de estos, como les había comentado, y del guía que los va llevando. Esas escaleras que estamos viendo es donde inicia el recorrido. Son las que nos llevan al piso superior para conocer las salas y las habitaciones. Después de esta pequeña introducción, escuchemos algunas de las canciones que cantaron.
Una vez que terminó el concierto, nos dirigimos a la parte trasera para visitar el jardín. El jardín también puede ser visitado libremente, no es necesario de un guía para conocerlo. Cabe destacar que el vestíbulo de la Casa de la Bola también puede ser utilizado para eventos. Las personas pueden rentar el espacio para realizar ahí sus eventos sociales, como bodas, 15 años, comuniones, cumpleaños y muchos otros eventos más. Toda la información también la van a poder encontrar en la página web. Bueno, volviendo a nuestro recorrido, ahorita estamos conociendo el jardín, que tiene un estilo inglés romántico. Yo les recomiendo que lo visiten porque cuando llegan aquí sienten que se aíslan de toda la ciudad, de todo el tráfico, de toda la gente, del estrés de las grandes ciudades. Incluso se siente que el tiempo no pasa aquí. Muchas personas vienen a este espacio para meditar y para relajarse un poquito del estrés de la vida diaria. Al ir recorriendo este espacio, vamos a encontrar una gran cantidad de fuentes y de esculturas. Es tan relajante el lugar que cuando te encuentras con las personas hasta te saludan y te sonríen. A diferencia, por ejemplo, de cuando vas en el metro, que apenas por accidente ves a alguien y ya te dicen ¿qué me ves? Cuando recorremos las habitaciones del interior, el recorrido finaliza en esta terraza y salimos por estas escaleras. Entonces ya sabemos en dónde inicia y en dónde termina. Cuando terminemos de recorrer el jardín, les enseño las imágenes que encontré en internet de las salas. Más adelante les diré por qué no se permite grabar ni tomar fotografías. Cuando yo llegué, esa fuente estaba apagada, pero ya cuando me iba la prendieron. Lo bueno es que también alcancé a grabarla cuando estaba funcionando. Al final se las muestro. Mientras recorremos el jardín, les voy a contar la historia de este lugar. En este predio, en el siglo XVI, había puros terrenos en donde se plantaban olivares y magueyes para la producción de aceite de oliva y de pulque. Hay algunos documentos que dicen que la propiedad como tal ya existía desde 1600. Desde entonces tuvo 19 propietarios. El primero de ellos fue Francisco Bazán Albornoz, que fue inquisidor apostólico del Santo Oficio. Otros de sus propietarios también fueron José Justo Gómez de la Cortina, Ana María Rosso y José María Rincón Gallardo. La mayoría eran dueños poderosos y ricos, sin embargo, sufrieron serios reveses de fortuna. A finales del siglo XVIII, la propiedad pasó a manos de un señor de apellido Gómez, que se convirtió en su dueño. Estaba muy metido en el negocio de minas, pero perdió su fortuna y se vio obligado a vender la propiedad mediante un sorteo de la Lotería Nacional. Esta también sostenía a la Academia de San Carlos. Entonces llegaron dos arquitectos académicos eméritos de esa academia y realizaron el levantamiento de la casona. Entonces, aunque la propiedad como tal existía desde el año 1600, fue hasta el año 1801 que se construyó la casa. Fue considerada como residencia campestre. No llegaba a ser hacienda, aunque todavía se producía el aceite de oliva y ya había algunos huertos. En la planta baja, que estuvimos recorriendo hace un momento, había instalaciones destinadas a la elaboración y almacenamiento del aceite. De la venta a sorteo quedó como nuevo propietario el conde de la Cortina, quien poco después
vendió parte de la propiedad al Marqués de Guadalupe. En otras palabras, la finca estaba dividida en la Casa Grande y la Casa Chica. Lo que estamos visitando es lo que fue la Casa Grande, que quedó en total posesión de la familia del Marqués de Guadalupe, es decir, la familia Rincón Gallardo. De esta familia, la última persona que la habitó fue doña Ana Rosso de Rincón Gallardo, que ya viuda practicó el voto de la pobreza, y aunque la mansión era grande, se limitó a ocupar en un apartado rincón una pequeñísima habitación cuyo mobiliario era un catre. Cuando murió, la casa quedó en posesión de familiares, y en 1942 a uno de ellos, a don Joaquín, don Antonio Hagenbeck y de la Lama, les compró la propiedad y enseguida la remodeló y la acondicionó como una mansión del siglo XIX, que es como se mantiene actualmente. Don Antonio fue el último dueño de la casa. Fue un coleccionista que adquiría piezas de todos los siglos, desde el siglo XVI hasta el XX. Ya fueran libros, candiles, pieles de animales, objetos decorativos, pinturas, porcelanas, tapices europeos, entre muchas otras cosas. Muchas de las fuentes y esculturas que estamos viendo en este jardín también fueron adquiridas por él. Se dice que era un coleccionista reciclador, ya que muchas de las piezas que adquiría pertenecían a otras casas que estaban a punto de ser destruidas. Y bueno, si se preguntaban qué piezas son las que se muestran en este museo, pues ya tienen la respuesta. En las 13 salas que lo conforman, se resguardan tal cual todas las piezas que fue adquiriendo desde que compró esta propiedad hasta el día de su muerte. En el fondo del video estamos viendo nuevamente esa terraza. Voy a volver a poner el fragmento de video cuando la visitamos de cerca. Bueno, vamos a ver el león y ahorita lo vuelvo a poner. Esa terraza originalmente no estaba en la casa. Don Antonio la mandó a construir. Lo interesante es que los materiales provienen de la casa de sus padres. Los ventanales, los barandales, las escaleras provienen de esa propiedad antes de ser destruida. Por eso es que la quise volver a mostrar, para que conocieran su importancia. Estaba en la Avenida Juárez, en Ciudad de México. La verdad, no sé si cuando empezó su colección, don Antonio se dio cuenta de la importancia de las piezas o solamente las coleccionaba porque le llamaban la atención. Pero ya con el paso de los años, se dio cuenta de la importancia de esta casa. Si se conservaba tal y como la había remodelado, para las generaciones futuras les iba a servir para darse una idea de cómo eran las casas de la aristocracia del siglo XIX. Entonces, al ver su importancia, para que se conservara, decidió convertirla en casa museo. Fue nombrada así porque la casa se conserva tal y como era cuando él habitó. Y como había comentado anteriormente, su importancia radica en que nos permite conocer cómo eran las casas aristocráticas del siglo XIX. Para lograr esto, en 1984 creó la Fundación Cultural Antonio Hagenbeck y de la Lama, la cual está inscrita en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. En otras palabras, es un museo privado. Por esa razón es que no permiten grabar ni tomar fotografías en el interior de las salas. Y no solo esta casa, sino que también convirtió en casas museo sus otras dos propiedades, la que está en la ex hacienda de Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México, y la que está en la ex hacienda de San Cristóbal Polaxtla, que está en Texmelucan, Puebla. Para sostener los tres museos, se hace de recursos gracias a la renta de algunos espacios, como les había comentado hace un momento. La importancia de los objetos que están en las salas es que son históricos, ya que provienen incluso desde el siglo XVI. Hoy en día, hay muchos de esos objetos que incluso se siguen estudiando, porque no se conoce el origen ni la historia detrás de ellos. Aunque de algunos objetos se sabe cómo y dónde los consiguió don Antonio, de otros no se sabe nada, no se sabe ni a quién se los compró ni en dónde los consiguió. El 4 de septiembre de 1991, don Antonio fallece a los 89 años de edad. Durante su vida, fue un pionero en la protección de animales en México. Dio vida a grandes proyectos de gran trascendencia para mitigar el dolor en la vida de los animales de diversas especies y también para buscar solución al grave sufrimiento del animal callejero.
Y bueno, después de conocer un poco de la historia de este lugar, voy a dejar que sigan disfrutando del jardín. Como les había comentado, cuando las personas visitan su jardín, sienten que se congela el tiempo, y cuando visitan sus salas, sienten que viajan al pasado. Este video incluso lo pueden usar como relajación, ya que pueden observar el paisaje, y en unos momentos más les voy a poner el sonido original, para que escuchen a los pájaros o las hojas secas que voy pisando cuando voy caminando. Algunas de estas estructuras que se ven muy antiguas son restos que quedaron de la propiedad cuando todavía se producían aceitunas y magueyes. Para los que no quieren ver el recorrido completo del jardín, ya nada más nos faltan como 10 minutos, entonces alrededor del minuto 40 ya empezaré a mostrar imágenes de las salas del museo.
Además de los animales, don Antonio también estaba preocupado por la naturaleza. Entonces, en este jardín, trató de poner la mayor cantidad de flora nativa de México. Cuando yo estaba recorriendo este jardín, era difícil imaginar que del otro lado de los muros de la propiedad hubiera una gran ciudad. Incluso creo que para ustedes que también están viéndolo a través de un video, es difícil de creer si les digo que detrás de los muros está la caótica Ciudad de México. Este ya es el fondo del jardín. Incluso levemente ya se puede escuchar el sonido de algunos carros. Recuerden que muchas esculturas que están aquí en el jardín también fueron traídas por don Antonio. Las recuperó de otros museos o casas que estaban a punto de ser demolidas. Aquí a la derecha está el estacionamiento, por esa razón es que se escuchan sutilmente los carros.
¿Verdad que se siente que se congeló el tiempo? Es decir, como si afuera de esta propiedad no ocurriera nada. Como si nuestro único mundo fuera aquí. Y con esto terminamos el recorrido del jardín. Enseguida les voy a mostrar la fuente del inicio, que ya estaba prendida, y a continuación les voy a mostrar imágenes que encontré de las salas del museo. Les digo, yo no las tomé, las encontré de internet. Si las hubiera tomado yo, pues hubiera sido muy obvio y me hubieran llamado la atención, o incluso ya no me hubieran dejado continuar con el recorrido. ¿Se acuerdan que cuando estábamos recorriendo el patio, les dije, ahí en esas escaleras es la entrada del museo? Pues ya estamos aquí. Subimos y vamos a llegar a un descanso que está rodeado de unos cuantos cuadros. Este es el descanso que está rodeado de cuadros. La mayoría de ellos son óleos que datan desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Detrás está una reja metálica, la cual tiene candado por si alguna persona se quiere colar. Recordemos que solamente pueden acceder las personas con ayuda de un guía. Para conservar las habitaciones lo más parecidas posibles a cuando don Antonio vivía, los visitantes pasamos por un pequeño camino que ya está definido, que está recubierto con alfombra. No podemos pisar el resto de la habitación. Aquí nos cuentan un poco de la historia de la propiedad, misma que ya les conté cuando estábamos en el jardín. Después, el guía abre las rejas y pasamos a la siguiente sala, que es el comedor. Esta es una de las habitaciones que don Antonio se ocupó. Lo comentamos porque hubo otras que para nada utilizó, solamente las recreaba para placer visual. Este comedor, aunque está hecho para 10 personas, en realidad se puede expandir o contraer, dependiendo del número de invitados. De hecho, si son muy observadores, en la mesa van a poder ver que hay partes que cambian de color. No es efecto de la luz o algo así, no, precisamente era porque ahí se contraía o se expandía. Su capacidad máxima era de 18 invitados.
en los muros podemos ver el resto de las sillas. Estas además tenían rueditas y tenían un espacio en el respaldo para poder jalarlas sin producir ruido. La mesa es estilo inglés, pero manufactura americana. El candil de arriba está hecho de antimonio y además tiene un sistema de cadenas que permiten subirlo o bajarlo. Y bueno, en la imagen no se alcanza a ver, pero también hay vitrinas que tienen cristalería, como copas, dulceros, floreros, entre otras cosas. Y hay otras estanterías que tienen vajillas. Cada uno de los platos tiene diferentes figuras. Algunos, por ejemplo, tienen figuras de aves, otros de peces. Esto es más que nada para saber qué tipo de plato se usaba para cada alimento. Y es que no podían usar los platos de igual forma, o sea, el mismo plato para diferentes alimentos. Lo más cercano que podemos ver hoy en día a esa tradición es la comida de los eventos sociales. Ya ven que se divide en tiempos y en cada uno nos dan un plato diferente. Uno para la sopa, otro para el guisado, otro para el postre y así. Esa es la importancia de conservar esta casa, porque además de que podemos saber cómo vivía la aristocracia en esa época, también podemos conocer un poquito de las costumbres que se tenían, como la que acabamos de ver de los platos. Recordemos que todos estos objetos don Antonio los coleccionó y sus orígenes son desde el siglo XVI hasta el XIX. Entonces muchos de esos objetos reflejan costumbres de esas épocas. La chimenea que vemos sí es más reciente. Fue construida a base de cantera gris, obtenida también de los materiales de las casas de sus papás, así como la terraza que vimos hace un momento. El cuadro que está en la chimenea es del siglo XIX. Fue realizado por Josefa San Román, que fue abuela de don Antonio. La biblioteca es la siguiente habitación. A este museo la verdad yo sí les sugiero que vengan, porque en las pocas fotos que yo encontré no se puede apreciar bien todo lo que hay. Aquí podemos observar un sillón. En varios de los sillones vamos a encontrar un bastón. Estos indican que eran los lugares preferidos que don Antonio utilizaba para sentarse. Aquí en la biblioteca también hay una chimenea similar a la que vimos en el comedor, hecha con cantera gris, obtenida de la fachada de la casa de sus padres. Encima de esa chimenea que no se ve está el retrato del abuelo paterno de don Antonio, Karl Hagenbeck, que vino a México en 1844 y provenía de Alemania. En un principio se dedicaba a la industria textil, pero después se enfocó en bienes raíces, en donde pudo acumular su fortuna. En 1950 se casa con Juliana San Román, que provenía de una familia con fortuna. El retrato de Juliana sí lo podemos ver. Era hermana mayor de Josefa San Román. Ambas eran pintoras. Pelegrín Clavé fue un maestro destacado de la Academia de San Carlos y fue quien instruyó a las dos hermanas en clases particulares para que pudieran pintar. 3 años después Juliana fallece sin dejar descendencia y Karl se casa con su hermana Josefa. Don Antonio era un lector muy ávido, leía de todos los temas, medicina, historia, religión, entre muchos otros. Los libros que están en las vitrinas son principalmente religiosos. La mayor parte de su acervo, conformada por 3,000 ejemplares, está en su otra casa, la hacienda de San Cristóbal Polaxtla. Y bueno, no se alcanza a ver, pero también hay pieles de animales, como la de un tigre. Y ustedes dirán, qué incongruente, ¿no? Porque hace un momento habíamos dicho que protegía a los animales y que en su casa tenga pieles, pues no tiene sentido. Pero no pasaba eso. Don Antonio no era cazador. Recordemos que los objetos ya son antiguos y los traía de otras casas. Lo mismo ocurría con las pieles, no eran recientes, ya las traía ya de casas viejas y las ponía en este edificio nada más para dar ese estilo aristocrático. Algo que se me olvidó decir es que en ocasiones, además del guía, hay ocasiones en las que nos acompaña una señora llamada Mari. Lo interesante es que ella trabajó con don Antonio, entonces lo conoció en vida. Esta habitación es conocida como recámara de invierno. Aquí era donde dormía don Antonio. En realidad hay 2 recámaras, una es esta y la otra de verano, que era donde dormía su mamá, llamada Guadalupe. La familia de don Antonio era muy religiosa, por lo que en cada habitación vamos a encontrar elementos religiosos, como pinturas, imágenes, figuras, esculturas y crucifijos.
También cada habitación tenía un pequeño adoratorio y un altar. Cuando Karl Hagenbeck se casa con Josefina, tienen 3 hijos. Uno de ellos es Agustín Hagenbeck. Se casa con Guadalupe de la Lama y tienen 7 hijos. 3 fallecen y 4 son los que van a sobrevivir. Nacen Carlos, Guadalupe, Don Antonio y María de los Ángeles. No encontré fotos de la recámara de verano, pero sí les puedo decir que está llena de muebles Bull. Estos muebles son llamados así en honor a Charles Bull, un ebanista que construía muebles para el rey Luis XIV de Francia. Eran muebles muy detallados y finos, construidos con madera de ébano y tenían incrustaciones de concha de tortuga carey. Solamente estaban disponibles en Versalles, en Francia, pero este estilo tuvo tanto éxito que hubo muchas personas que los replicaron. Entonces, aunque los muebles de la casa no son exactamente muebles Bull, son unas réplicas tan exactas que podemos considerar que son tipo Bull. En varias habitaciones también vamos a ver fotografías personales, fotografías de algunos parientes suyos e incluso está la fe de bautismo de Don Antonio. Del lado derecho se alcanza a ver un espejo. En esta época ya es muy común ver espejos, hasta en la calle, pero en el siglo XIX los espejos solamente eran para las personas de la aristocracia. Recuerden que Don Antonio no es que viviera con las costumbres del siglo XIX, sino que con todos los objetos que coleccionaba, en este edificio trató de recrear una casa del siglo XIX. La siguiente sala era el salón de los invitados. Este tenía un instrumento musical, el piano, lo podemos ver a la izquierda. No sé si se puede apreciar bien, pero las sillas estaban separadas en 3 grupos. Aquí se aplicaba el dicho, juntos pero no revueltos. En un grupo de sillas se sentaban los hombres, para que platiquen los temas de hombres. En el otro grupo se sentaban las mujeres, para que platicaran los temas que ellas querían. Y en el tercer grupo, que estaba más cerca del piano, se sentaban los jóvenes, y precisamente estaban cerca del piano para que no se aburrieran y realizaran otras actividades como tocar el instrumento. Ya ven que los jóvenes se aburren en reuniones de personas mayores. Don Antonio era un conservador, admiraba las monarquías. Por esa razón, en varias habitaciones vamos a ver fotografías y algunas imágenes de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, así como María Antonieta y Luis XVI. Los candiles que ahorita vamos a ver son estilo Luis XV de bronce dorado. Algunos de ellos todavía conservan las últimas velas que se usaron, pero otros ya fueron modernizados y les pusieron cables y corriente eléctrica para que iluminaran con luz. La siguiente habitación es el Salón Rosa. Este era exclusivo para las mujeres. Cuando los caballeros querían hablar de temas más profundos en el salón anterior, las mujeres venían aquí para pasar el tiempo. Al igual que con las otras salas, también contaba con un instrumento musical. Este tiene un estilo victoriano. La mayoría de los objetos de esta casa provienen de países europeos, como Alemania, Italia, Francia, pero también hay algunos otros objetos de otros países, como Japón. En esta sala, Don Antonio también quiso hacerle un homenaje a su abuela Josefa y a su tía abuela Juliana. Por esa razón, en todos los muros puso pinturas que realizaron ellas. Las pinturas reflejan cómo era la sociedad en esa época. Las mujeres pintoras estaban muy limitadas en cuanto a este arte. Solamente podían pintar temas específicos, como retratos familiares, naturaleza muerta y pasajes bíblicos. No podían pintar otras cosas como desnudos, y además siempre tenían que estar acompañadas por alguien que vigilara lo que pintaban. En algunos de los cuadros podemos ver que en el fondo de las pinturas está un hombre. Se trata de Karl, el abuelo de Don Antonio, que estaba vigilando a Juliana y Josefa mientras pintaban. En la siguiente imagen podemos ver que del lado izquierdo hay una puerta, y es que en la época del virreinato todas las habitaciones estaban conectadas por dentro. No es como ahora, que está el pasillo exterior y ahí hay puertas diferentes para acceder a cada habitación. No, en esta época
El pasillo iba adentro y de manera secuencial accedíamos a las habitaciones. Ahorita estamos viendo uno de los salones más importantes del museo, el Salón Versalles. Es llamado así por la gran cantidad de objetos de origen francés. Uno de ellos, por ejemplo, es el tapiz que tenemos al fondo, que es conocido como gobelino. Un gobelino es un tapiz hecho en la Manufacture Royale des Gobelins de París. En esta casa hay una gran cantidad de gobelinos que han sido restaurados. Hay muchos otros objetos que no son de origen francés, sin embargo, tratan de imitar su estilo, que en conjunto con todo lo que hay en la sala, le da un aire afrancesado. También hay muchos elementos que se relacionan con el tiempo. No se alcanza a ver, pero por ejemplo, hay unos candelabros que representan las estaciones del año. Hay un reloj en el que está la figura de Cronos, dios griego del tiempo, que sostiene una hoz en su mano, para representar que la vida pende de un hilo que puede ser cortado en cualquier instante. Ya vimos que en todas las salas hay un instrumento musical, y esta no es la excepción. Aquí hay un clavecín, que es predecesor de un piano. El que está aquí es del siglo XVII. La siguiente imagen forma parte del salón recibidor. Era donde don Antonio recibía a personas más cercanas, como familiares, amigos o personas con quienes tenía negocios. Del lado izquierdo podemos ver un gobelino. De hecho, don Antonio logró conseguir la mayor colección de gobelinos en México. La Fundación Hegenbeck y de la Lama tiene alrededor de 40 gobelinos distribuidos en las 3 casas. Son tapices muy valiosos porque datan de los años de 1600. Cuando llegaban los invitados de don Antonio, este jugaba con ellos ajedrez. De hecho, en las vitrinas hay algunas piezas del ajedrez que ocupaba. Específicamente a esta parte de la sala se le conoce como el Muro de los Sacrificados. Tiene fotografías de Maximiliano, Carlota, María Antonieta y Luis XIV. Llamó a esta parte de la sala así porque creía que estos personajes no debían morir de la forma en que lo hicieron. Admiraba tanto a estos personajes que logró conseguir 2 fotografías firmadas por Maximiliano y Carlota. Esas están en la casa de la hacienda de Polaxtla. Hay otra sala de la que no encontré fotografías que está decorada completamente de color dorado. Esa sala era para fumar. También era un espacio utilizado para negocios, especialmente para hombres. Si las mujeres tenían su espacio, entonces los hombres también tenían el suyo. Estaba decorada completamente de dorado porque de esa forma se disimulaba el color que iba dejando el alquitrán que salía del humo de los cigarros. También hay algunos pasillos que conectan a otras salas, pero creo que esos no están abiertos al público, o bueno, cuando yo fui no pasé por este pasillo. Sin embargo, se caracteriza porque tiene armaduras como las que luego vemos en los castillos que salen en las películas. El siguiente espacio es un oratorio, en el cual se realizaban misas oficiales. Esto se podía hacer gracias a una bula papal, que es un documento traído directamente desde el Vaticano, en donde se otorgaba el permiso para realizar las misas en estos espacios. También había un oratorio en sus otras 2 casas. Muchas pinturas religiosas que hay en la casa fueron realizadas por un padre jesuita, amigo de la familia. Su nombre era Gonzalo Carrasco. De hecho, hay una galería que también tiene estos cuadros. Y el último espacio que visitamos es este. ¿No lo reconocen? Es el interior de la terraza que vimos desde el jardín. Y aquí es donde termina el recorrido. Y salimos por el jardín, a través de las escaleras que les mostré hace un momento. Y les digo, esta casa está muy bonita. La verdad sí me hubiera gustado grabarla. Quizá no a detalle, pero así al menos una vista general para que la pudieran conocer. Pero pues bueno, no dejan grabar ni tomar fotografías.
Y con esto concluimos la visita de este museo. Como les había comentado, cerca de aquí también está el Parque Lira, que es un lugar emblemático del barrio de Tacubaya. Vamos a visitarlo. Listo, ya llegamos. Hasta cambia la calidad de las imágenes, ¿no? Estas sí las tomé yo con mi celular. En la época del Porfiriato, los terrenos donde actualmente se ubica este parque pertenecían al conde de la Cortina, en los cuales también se ubica el Museo Casa de la Bola. Por esas razones que les estoy mostrando este parque. Después, los terrenos fueron vendidos a la familia de empresarios de la industria textil Lira Mora, los cuales fueron dueños de la propiedad durante las primeras 2 décadas del siglo XX. Por esa razón, el parque se llama Parque Lira. Vamos a conocerlo. El arco de la entrada es uno de sus elementos más característicos. Tiene un estilo neoclásico y fue diseñado por el arquitecto Francesco Saverio Cavallari, que vivió en México de 1857 a 1864. Sin embargo, como pueden observar, muchos no conocen su valor histórico y ya lo grafitearon. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, estos terrenos fueron expropiados y se estableció un asilo para niños con enfermedades mentales. Hoy en día, en el espacio que ocuparon esas instalaciones, están las oficinas de la alcaldía Miguel Hidalgo, las mismas que se encuentran en funcionamiento. Ahorita las veremos. Tiene una gran cantidad de sitios que visitar. Por ejemplo, está una pista de skateboard, un deportivo, una capilla que data desde 1618, y antes aquí también estaba el Museo del Escritor, formado por una gran colección de libros, los cuales tenían autógrafos de sus autores. En la época colonial, este sitio era conocido como Casa Amarilla. De 1755 a 1760 vivió Agustín de Ahumada y Villalón, marqués de Amarillas, que era dueño de la Casa Amarilla y el virrey de la Nueva España. Quién sabe qué tan cierto sea, pero también leí que aquí, en la época de la Revolución, muchas personas establecieron sus cuarteles, por lo que se dice que aquí puede haber tesoros escondidos que fueron enterrados por los revolucionarios que estuvieron aquí. Esta es la fachada principal de la capilla que les decía, que fue construida desde el año 1618. Este edificio hoy es conocido como extemplo de Nuestra Señora de Guadalupe y es utilizado para eventos culturales. Aquí tenemos una vista lateral del templo. Ese día que fui, en la explanada estaban realizando un evento. Creo que estaban tomando fotografías con temáticas del Día de la Independencia.
Detrás de este edificio están las oficinas de la alcaldía Miguel Hidalgo, que son las que estamos viendo. Anteriormente aquí estaba un asilo para niños con enfermedades mentales. Y con esto terminamos el recorrido. Espero que les haya gustado. El Parque Lira está abierto las 24 horas, pero el Museo Casa de la Bola sí tiene horario. Solo está abierto el domingo de 10 a 17 horas. Pero recuerden que tienen que agendar una cita previa, en donde les van a preguntar en qué día pueden ir, y ya que ustedes respondan, ya les confirman la cita, y ese día ya podrán visitar el museo. No se les ocurra ir ese mismo día y pensar que de repente lo van a recorrer. No, solamente es con cita previa. Bueno, aquí seguimos viendo las instalaciones de la alcaldía. Aquí tenemos un jardín pequeño. Para llegar, tenemos las estaciones Tacubaya y Constituyentes de la línea 7 del metro, pero yo les sugiero que se bajen en Constituyentes, porque en Tacubaya parece más cerca, está un poquito más enredado debido al distribuidor de las avenidas. En cambio, en la estación Constituyentes, solamente caminan sobre la avenida Parque Lira y, valga la redundancia, llegarán al Parque Lira y al museo. De hecho, en el mapa podemos ver que tanto la Casa de la Bola como el parque están muy cercanos, confirmando lo que les dije en un principio, que originalmente pertenecían a la misma propiedad. Espero que este recorrido les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita. ¡Hasta luego!